lo subo como shapefile. Entonces, seleccionamos los archivos que necesitamos. Por ejemplo, aquí me dice, este no necesita ese SVX, entonces, pues, seleccionamos todos menos el SVX y ya, listo. Entonces, esto le ponemos aquí nombre lote y simplemente le damos cargar. Entonces, aquí ya empezamos a guardar un shapefile desde nuestro computador al Google, pues. Y ahora, bueno, ahí demora un ratico. Y ahora cojamos este mismo ejemplo de puntos, lo voy a descargar aquí rápido, descargar 100 descargas. Y entonces si abrimos esta capa de puntos en CSV, si se fijan tiene aquí cada puntito y cada una de las coordenadas. Entonces aquí voy a hacer esto de datos, texto en columnas, delimitado por coma, siguiente, finalizar. Entonces aquí voy a crearle una nueva columna que se llame latitud y una que se llame longitud. Y entonces aquí en latitud simplemente le digo que me extraiga de aquí de la posición, no sé, 25. Le voy a poner que me extraiga nomás la latitud. Un poquito más, 51. Es con 8 decimales. Listo. Y aquí en longitud le voy a decir que haga lo mismo, pero longitud entonces es este mismo, pero no es 51, sino 41. Eso. Entonces un poquito más, 32. Listo. Entonces aquí ya le creé estas nuevas dos columnas de latitud y longitud. Y le doy guardar. Sí, que me lo guarde y lo cierro. Guardar. Guardar. Sí. Y aquí entonces, acá, le voy a decir, quiero guardar ahora este archivo, quiero subir este archivo de mi computadora a los assets, pero como un CSV. Entonces aquí los busco el CSV que está en descargas, que se llama punto Centroamérica. Aquí me pide que le cambie el nombre, entonces le voy a poner 2. Si nos fijamos aquí en mis descargas, punto Centroamérica, si lo abro con bloc de notas, vemos que a pesar de que es un CSV, está separados por puntos y comas. Entonces aquí le especifico que el separador es un punto y coma. Me pide cuál es la columna de longitud. Entonces aquí le digo la columna de longitud es longitud. Ay, perdón. ¿Y cuál es la columna de latitud? Y pues la columna de latitud es latitud. Y le damos cargar. Y ahí empieza a cargar. Por ejemplo, aquí ya dice que la exportación de puntos del drive ya quedó hecha.
Entonces aquí buscamos punto Centroamérica, actualizamos, punto Centroamérica, aquí está, y simplemente le damos map add layer y se llama table. Entonces le damos aquí table. Y bueno, aquí entonces están nuestros puntos. Y pues eso es como se hace para exportar e importar vectores e imágenes. Aquí en este caso ya está también los puntos de Centroamérica 2, que fueron los que subí como CSV. Entonces aquí lo puedo poner como table 2. Layer table 2. Es importante, esto no se los había dicho, y es que las imágenes, o sea, los rasters pueden aceptar todos estos argumentos de mínimo, máximo, qué paleta de color, qué bandas, pero los vectores solamente aceptan un argumento, entonces, que es color. Entonces aquí el color, y le voy a poner que sea azul, que si no estoy mal es este. Listo. Entonces, aquí si se fijan, los puntos azules son los puntos que importé como CSV. Los puntos negros son los que importé como shapefile. Aquí en gris tengo el TIFF, el raster.tif que importé desde mi computador. Y aquí en verde tengo el punto .tif que importé a mis assets desde un código. Entonces, eso es como lo que les quería mostrar de exportación e importación de objetos. Entonces, por ahora, la sesión la concluimos aquí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de vuelta al taller de introducción a Google Earth Engine. Vamos a continuar con el programa del día de hoy y va a comenzar el maestro en ciencias Jonathan B. Solorzano. Va a continuar con el tema de imágenes y pues algunas sesiones prácticas. Les presento a nuestro ponente. Él es Jonathan B. Solorzano, es un biólogo y maestro en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de México. Su investigación se ha centrado en monitorear cobertura vegetal y sus atributos mediante sensores remotos. Actualmente realiza un doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, evaluando el uso de algoritmos de aprendizaje profundo en imágenes multiespectrales y radar para monitorear procesos de deforestación y degradación forestal. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden estar al pendiente del chat para la liga de registro, ya que solamente de esta manera podrán obtener su certificado. Listo, Jonathan. ¿Listo? ¿Ya me ven? Sí, tú ya te ves. Va, ¿ven mi presentación? Va. Un segundito. Listo. Va, perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, como ya me presentaron, yo soy Jonathan y les voy a estar platicando sobre uno de los principales pues cosas que se pueden hacer en Google Earth Engine, que es el procesamiento de imágenes y pues procesamiento y consulta de colecciones de imágenes, ¿no? Entonces, en la mañana Gabriel les habló un poco de los diferentes tipos de objetos, los objetos de tipo servidor y cliente, y en este caso, pues como las imágenes y colecciones de imágenes que se encuentran en los repositorios de Google están en sus servidores, pues naturalmente van a corresponder a objetos de tipo servidor, ¿no? Entonces,
Para el trabajo de imágenes hay básicamente dos tipos de objetos, ¿no? El image, que son objetos raster, es decir, imágenes provenientes de algún sensor o imágenes, o bueno, otra información que está acomodada en celdas uniformes, ¿no? Entonces, esto puedes tener una sola banda o varias bandas. Por otro lado, el otro tipo de objeto que existe en Google Earth Engine es la Image Collection, ¿no? Que es un objeto en el que se encuentran todas las imágenes producidas por algún sensor. Entonces, por ejemplo, si tenemos imágenes Landsat o Sentinel o MODIS, normalmente estas están en una sola colección y esta colección contiene todas las imágenes de ese sensor, ¿no? Entonces, eh, las Image Collection permiten realizar filtrados sobre propiedades de las imágenes y pues eso es lo que normalmente uno hace para trabajar ya sea con un periodo temporal particular o un área de interés, ¿no? Y aquí agregué los EE-Array, que no los vamos a ver, pero en la sesión anterior se preguntó si eran lo mismo, ¿no? EE-Array con Image Collection. Y pues la diferencia principal es que EE-Arrays son arreglos n-dimensionales, es decir, que pueden ser imágenes de muchos tiempos, pero están arreglados en un arreglo n-dimensional, ¿no? Una matriz sería un arreglo de 2 dimensiones. Sin embargo, su procesamiento no escala también en Google Earth Engine como la colección de imágenes, ¿no? Entonces, no vamos a ver los EE-Array, pero nada más era para aclarar, ¿no? Que se puede interpretar como que las dos pueden tener la misma información, pero está arreglada de distinta manera, ¿no? Entonces, lo siguiente es, primero vamos a revisar las imágenes y posteriormente las colecciones de imágenes, ¿no? Entonces, son información en formato raster que tienen ciertos metadatos asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos casos tienen datos como pueden ser la nubosidad de la imagen y la fecha de adquisición, ¿no? Entonces, normalmente uno lo que va a querer es usar estos metadatos para filtrar con las imágenes con las que nos queremos quedar, ¿no? Ya sea por filtros espaciales, temporales o en función de algunos metadatos de las imágenes. Las imágenes, bueno, algo particular es que en Google Earth Engine las imágenes pueden tener bandas con distintas resoluciones, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es las imágenes de Sentinel-2 tienen bandas que tienen 10 metros de resolución, otras bandas de 20 metros y otras de 60 metros, ¿no? Entonces, en Google Earth Engine, digamos que esta estructura se puede únicamente al trabajar en los servidores, ¿no? Entonces, cuando uno descarga esa imagen, no te va a permitir descargar la imagen así, ¿no? Te va a marcar un error porque te dice que tiene bandas con distintas resoluciones. Sin embargo, ya para exportar, uno puede decidir exportar por un lado las de 10 metros o por otro lado las de 20 o más bien resamplear todo a 20 metros, ¿no? Pero bueno, eso es importante, ¿no? Que las bandas, cada una puede tener una resolución distinta. Y aunque la mayoría de las imágenes en Google Earth Engine se encuentran en colecciones, existen algunas fuentes de datos que corresponden a imágenes sencillas, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de imágenes sencillas que ya están cargadas en Google Earth Engine, como es el modelo digital de elevación de SRTM, la altura del dosel, bueno, que es esta segunda, Global Forest Canopy Height, y la imagen que ya con la que trabajó Gabriel en la mañana, ¿no? Que es el Global Forest Change, este trabajo de Hansen y colaboradores sobre pérdida de cobertura forestal a nivel mundial, ¿no? Y bueno, algunas de las funciones le vamos a llamar informativas, que vamos a estar usando mucho en cualquier código, van a ser las funciones print, que ya se vio que es una función para mostrar cosas en la consola. El método de band names, que es para sacar los nombres de las bandas de las imágenes. Property names, que nos va a devolver el nombre de las propiedades, que son los metadatos de la imagen. Y map layer, ¿no? Que esto nos va a poder permitir visualizar las capas en el visualizador.
Y aquí rápido les pongo algunos de los métodos, pues de los más comunes que vamos a estar usando, ¿no? O que muy frecuentemente se usan. Entonces, por ejemplo, está el punto select, que como ya vieron, el punto es como se va a aplicar esta operación al objeto anterior, ¿no? Entonces, el select es para seleccionar ciertas bandas. Set es para agregar una propiedad, es decir, un metadato nuevo a la imagen. Rename es para renombrar bandas, que ya también lo revisó Gabriel. Clip es para cortar una imagen a un área de interés, ¿no? Normalmente las colecciones de imágenes traen imágenes de todo el mundo y pues típicamente uno no quiere trabajar con todo el mundo, ¿no? Normalmente uno recorta todas las imágenes a cierta extensión espacial. Luego tenemos las operaciones matemáticas para hacer operaciones del lado del servidor, que pues son tal cual el nombre de la operación en inglés, ¿no? Add, subtract, multiply, divide. Y otra que es expression, que es como para hacer calcular índices un poco más complicados y de una manera un poco más sencilla, ¿no? A lo mejor me parece que más adelante vemos un ejemplo. Luego están los operadores lógicos, que de nuevo son las iniciales en inglés, que es mayor a, greater than, menor que, lesser than, greater than o equal, o sea, mayor o igual, y less than or equal, equal sería igual o no igual, ¿no? Sería not equal. Luego tenemos el método de update mask, en el cual se usa para enmascarar y quedarnos únicamente con pues la imagen o la parte de la imagen que nos interesa, ¿no? En función de una máscara. La función de add bands, que son para agregar nuevas bandas. Por ejemplo, si creamos un nuevo índice de vegetación, lo podemos agregar como una banda a la imagen, ¿no? Y la última, export image to drive, ¿no? Que sería ya una vez que tenemos un resultado de la imagen que obtuvimos del procesamiento en Google Earth Engine, la podemos exportar como una imagen a nuestro Google Drive, ¿no? Y también ya Gabriel les platicó que no todo es mejor hacerlo en Google Earth Engine. Por ejemplo, el hacer mapas en Google Earth Engine es bastante complicado, ¿no? Entonces, normalmente puedes hacer todo el procesamiento dentro de Google Earth Engine y únicamente exportas lo que puede ser el resultado final, una clasificación, un mosaico multitemporal, y ya en otro GIS o SIG lo haces un mapa, ¿no? Ya sea ArcGIS, QGIS, etcétera. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio de procesamiento de imágenes que va a ser trabajar con un DEM, que es un modelo digital de elevación tomado por la misión SRTM, y también vamos a ver algunas fuentes de datos, ¿no? Entonces, antes de pasar a Google Earth Engine, voy a acabar con la presentación y ya después para solo trabajar en Google Earth Engine, ¿no? Entonces, otro tipo de objeto que les iba a presentar son las colecciones de imágenes, que son normalmente colecciones producidas por algún tipo de sensor, ¿no? Landsat, Sentinel, MODIS, etcétera, ¿no? La mayoría de la información disponible en Google Earth Engine se encuentra en colecciones de imágenes, ¿no? Porque tenemos muchas imágenes en distintos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imágenes Landsat, pues puedes tener desde los 80s hasta hace unos días, ¿no? Me parece que hay una colección de Google en la cual sube imágenes de Landsat que se han tomado hasta hace 2 días, ¿no? Entonces, digamos que es bastante grande estas colecciones y son para todo el mundo, ¿no? Además, pues existen varias colecciones de imágenes que pueden haber sido producidas por un mismo sensor, pero con distinto procesamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Landsat tenemos imágenes crudas, imágenes que corresponden a la reflectancia en la superficie de la atmósfera o imágenes de la reflectancia en la superficie terrestre, ¿no? Todas son imágenes Landsat, pero tienen distinto nivel de procesamiento, ¿no? Igual Sentinel están las imágenes top of atmosphere, encima de la atmósfera, y imágenes bottom of atmosphere, ¿no? Abajo de la atmósfera. Entonces, muchas veces es bueno buscar en las colecciones qué tipo de fuentes de datos hay, porque a veces, pues,
lo que queremos procesar ya inclusive ya está hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay series de tiempo de NDVI anuales o de 8 días o de 16 días o 32, ¿no? Con MODIS. Entonces, ahorita vamos a revisar rápidamente algunas de las colecciones que existen para que se den una idea, ¿no? Otra cosa importante es que las propiedades, bueno, las colecciones, al igual que las imágenes, tienen propiedades, ¿no? Que serían como los metadatos, pero estos son distintos a las propiedades de las imágenes, ¿no? Entonces, las propiedades de las imágenes van a ser como la fecha de adquisición o el porcentaje de nubosidad, ¿no? Y en cambio, las propiedades de las colecciones pueden ser algo como la manera de visualizarlas por default, es decir, el RGB a qué bandas corresponden o el nombre de la colección, ¿no? Entonces, eso es importante porque los filtros de las colecciones se hacen en función de las propiedades de las imágenes, no de las colecciones, ¿no? Eso igual vamos a hacer ejercicios de eso. Y bueno, aquí rápidamente les muestro cómo se ve la página de Google de datasets. Entonces, por ejemplo, tenemos Landsat, Sentinel, MODIS, e inclusive imágenes de muy alta resolución, pero estas normalmente no están para todo el mundo, ¿no? Son para regiones en particular. Temperatura de la superficie del mar, climáticas, terreno, de cobertura y uso de suelo, que por ejemplo hay algunas capas hechas por la USGS o la ESA, que se pueden consultar directamente en Google Earth Engine. Capas atmosféricas del tiempo, enfocadas sobre todo a campos agrícolas, croplands, y otros tipos de datos, ¿no? Que pueden ser como los datos nocturnos de Landsat, que también se encuentran en Google Earth Engine. Entonces, al igual que en las imágenes, pues vamos a tener funciones informativas, ¿no? Print, que de nuevo es mostrar en la consola. Property names, que sería mostrar los nombres de los metadatos. Size, que nos va a decir cuántas imágenes cumplen con el criterio una vez realizados los filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, también alguien preguntó en la mañana, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuántas imágenes hay para mi zona de estudio? Bueno, pues se hace el filtro y después se pondría a poner size, ¿no? Y ahí te dice, pues a lo mejor son 1000 imágenes o 180. Luego tenemos el método first, que lo que hace es devuelve la primera imagen de una colección, ¿no? Entonces, normalmente esto se usa para mostrar la primera imagen de una colección y es muy útil como para ver o confirmar que está haciendo el proceso que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, si están enmascarando nubes, ver que en efecto las haga, ¿no? Y Map Layer también se puede agregar la colección completa y va a mostrar la imagen más reciente, ¿no? Y bueno, métodos para colecciones de imágenes. Entre los más comunes vamos a ver cosas como filter date, que es para filtrar para una ventana temporal determinada. En este caso se usa el formato de 4 cifras primero del año, separado por un guión, luego 2 cifras para el mes, guión, y 2 cifras para el día, ¿no? Entonces, así uno puede poner las fechas en las que uno va a estar interesado en estudiar, ¿no? Luego, filter bounds es para hacer un filtro espacial, ¿no? Entonces, normalmente uno si quiere subir su propio shape de la zona de estudio, pues utilizaría el filter bounds para limitar la selección de las imágenes a la zona de estudio, ¿no? Filter metadata permite hacer filtro por propiedades de las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando imágenes Landsat o multiespectrales, uno normalmente quiere evitar las imágenes con un porcentaje muy alto de nubosidad, ¿no? Entonces, uno puede filtrar por el metadato de nubosidad sobre la cobertura según la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede poner un filtro de que solo quiere las imágenes con menos del 20% de la escena con nubes, ¿no? Entonces eso pues te permite aumentar la calidad del producto que vayas a hacer. También está Select, en la cual seleccionas las bandas de las imágenes con las que quieres trabajar. Sort, que va a ser ordenar la colección por alguna propiedad, ¿no? Entonces, por defecto se ordenan en orden cronológico, de la primera a la más reciente, ¿no? Pero digamos que si uno quiere
ordenarlas en distinto orden, por ejemplo, en función de menor cobertura de nubes, también se puede hacer con esta función. Luego está Aggregate Array, que es obtener una lista con las propiedades de las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes filtrar tu colección de imágenes y luego estás interesado en ver alguna propiedad de esa colección de imágenes, ¿no? Por ejemplo, puede ser el porcentaje de nubosidad y esto te devuelve una lista con esa propiedad de todas las imágenes de la colección, ¿no? Y por último está la función merge, que es unir más de una colección, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy clásico es Landsat, que es utilizar Landsat 8 con Landsat 7 y Landsat 5, ¿no? Entonces, cada Landsat tiene su propia colección. Entonces, con Merge puedes tú unir todas esas colecciones para hacer una única colección de imágenes. Luego hay estas funciones que son un poquito más complicadas, pero van a ser bastante utilizadas, que por ejemplo la primera es map, en la cual uno define una función que se le va a aplicar a todas las imágenes de la colección, ¿no? Entonces es como un ciclo en el cual tú defines una función y esa función se aplica sobre todas las imágenes de la colección. Entonces, por ejemplo, normalmente uno define una función para enmascarar nubes y entonces quieres aplicar esa función para todas las imágenes de la colección, entonces se usa map para hacerlo, ¿no? Luego está reduce, que es reducir una colección a una sola imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos crear un mosaico sin nubes, normalmente primero lo que hacemos es usar map para enmascarar todas las nubes de las imágenes de una colección y luego reducir todas las imágenes a una sola imagen, ¿no? Entonces podemos decir que reduzca calculando la media, el promedio, la desviación estándar, entre otras funciones, y se obtiene una única imagen a partir de todas esas imágenes de la colección. Luego está la función de mosaic, que es crear un mosaico, es decir, si tienes varios tiles que se sobrelapan solo en un cachito y quieres formar una imagen mucho más grande, pues puedes usar mosaic, ¿no? Y la última es quality mosaic, que es crear un mosaico en función de una banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta se usa para crear un mosaico de el píxel más verde de una escena, ¿no? Entonces tú le puedes decir, hazme un quality mosaic con la banda de quizás NDVI y entonces el píxel que queda en tu mosaico final es el que tuvo el valor de NDVI más alto. Y bueno, como ejercicios vamos a ver algunas fuentes de datos de colecciones de imágenes y después vamos a hacer un ejercicio un poco más largo para obtener la diferencia de NDVI entre 2 años de una región. Entonces, bueno, también si da tiempo vamos a ver una sección de los errores más comunes y ya en la sesión de mañana vamos a ver una clasificación supervisada, ¿no? Entonces, déjenme, me cambio a Google Earth Engine.